Bueno, antes de empezar a calcular determinantes de matrices de orden 4, por ejemplo, vamos a conocer algunos conceptos. Lo vamos a hacer primero sobre una matriz de orden 3 y posteriormente lo haremos sobre una matriz de orden 4. Vamos a definir un primer concepto que es el menor sub ij, que vamos a nombrar así, menor sub ij. Hay otros libros donde esto aparece así, con un alfa, menor sub ij, es lo mismo. Y no es más que el determinante de la matriz que resulta al eliminar la fila I columna J. Eliminamos fila I y columna J. Bueno, pues evidentemente es una matriz de orden 3×3, pues tiene 9 menores. Si por ejemplo queremos calcular el menor sub 2, 3, pues vamos a coger la matriz A y vamos a calcular el determinante de la submatriz que resulta al eliminar la fila I, en este caso sería la fila 2, esta fila la eliminamos, y la columna 3. Es decir, que nos quedaría A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 3, 1 y A sub 3, 2. Y podríamos calcular perfectamente pues este determinante, que ya se convierte en un determinante de orden 2×2, que no es más que el producto de los elementos que forman la diagonal principal, A sub 1, 1 por A sub 3, 2, menos A sub 3, 1 por A1, 2. Igual que calculo ese, pues podría calcular, por ejemplo, el menor 1, 3. Y eso lo que haría sería calcular el determinante de la matriz que resulta al eliminar la fila 1, columna 3. Así podríamos calcular pues, los 9 menores. Un nuevo concepto que necesitamos conocer es el adjunto. El adjunto, vamos a escribir en negro mejor, el adjunto sub ij. Ese adjunto sub ij tiene una formulita que es la siguiente: menos 1 elevado a i más j por el menor sub ij. Fijaos que lo único que vamos a hacer aquí es ponerle signo positivo cuando la suma de i más j sea par y ponerle signo negativo cuando la suma de i más j sea impar. Por lo demás, pues seguimos utilizando el cálculo del menor que hemos explicado anteriormente. Bueno, por ejemplo, en esta matriz vamos a calcular el menor 2, 1, que no es más que el determinante de la matriz que resulta al eliminar la fila 2, columna 1, y es ese determinante, el 2, 3, 8, 7. Pues vamos a calcularlo. 2, 3, 8, 7. 2 por 7, 14. 8 por 3, 24. Pues 14 menos 24, menos 10. Fijaos que ahora puedo calcular el adjunto 2, 1, que no es más que menos 1 elevado a 2 más 1, es decir, menos 1 elevado a 3, por el menor sub 2, 1. Esto lo que me va a decir es que cuando calcule menos 1 elevado a 3, esto va a ser negativo, y aquí tengo que colocar el determinante de la matriz que resulta al eliminar la fila 2, que es justamente el determinante que teníamos anteriormente. Entonces será menos, ya sé que el menor vale menos 10, pues resulta que el adjunto 2, 1 de esa matriz vale 10. Igual que calculo el adjunto 2, 1, pues puedo calcular directamente el adjunto 3, 2. Esto será menos 1 elevado a 3 más 2. Si queréis podemos poner aquí ya directamente 5 por el menor 3, 2. Al ser un número negativo elevado a un exponente impar, esto va a ser negativo. Y ahora vamos a coger nuestra matriz y vamos a eliminar la fila 3, columna 2. Y al eliminar la fila 3, columna 2, nos queda el determinante que viene dado por filas 1, 3, 4, 6. Pues vamos a por el 1, 3, 4, 6.
calculamos el determinante, vamos a poner primero aquí un negativo, ese determinante es 6 menos 12, esto es menos 6, que es 6, y fijaos que este menor, y fijaos que este adjunto vale 6. Columna 1. ¿Y cómo podemos aplicar esto que hemos visto para el cálculo de determinantes? Pues fijaos, si tenemos una matriz de orden 3, podemos calcular el determinante aplicando la regla de Sarrus, que hemos visto, que nos permite calcular directamente, mediante una serie de multiplicaciones, sumas y restas, pues un determinante. Vamos a hacerlo ahora aplicando adjuntos. También se puede calcular el determinante, sea orden 2, sea orden 3, 4, 5, de cualquier orden, desarrollando por fila o columna. Desarrollando por filas. Lo que yo haga por filas, pues también se puede hacer por columna. Vamos a desarrollar, por ejemplo, por la primera fila. Vamos a quedarnos ahora mismo con esa fila. Fijaos, yo puedo decir que el determinante de A será el primer elemento por su adjunto, más el segundo elemento de esa fila por su adjunto, más el tercer elemento de esa fila por su adjunto. Pero es que también puedo desarrollarlo, por ejemplo, por columna. Vamos a desarrollar por columnas. Vamos a coger, por ejemplo, la segunda columna. Y decimos, bueno, pues el determinante de esa matriz A va a ser el primer elemento, el A sub 1, 2, por el adjunto 1, 2. Más el segundo elemento es el A sub 2, 2, por el adjunto 2, 2. Más el tercer elemento que es el A sub 3, 2, por el adjunto 3, 2. Puedo desarrollar por cada fila o por cada columna que el resultado de esas operaciones va a ser el mismo. Y además, evidentemente, va a coincidir con el determinante de A, que es lo que estoy buscando. Como puedo desarrollar por cualquier fila o por cualquier columna, ¿qué me va a interesar a mí? Pues me va a interesar a mí aquellos valores que son cero. Es decir, voy a coger la fila o la columna que tengan más ceros. ¿Por qué? Porque fijaos que si esto, por ejemplo, es un 0, pues me ahorro calcular el adjunto 1, 1. ¿Por qué? Porque sé que esto vale 0. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Bueno, pues nuestra misión va a ser calcular el determinante de esa matriz. Primero vamos a hacerlo aplicando la regla de Sarrus. Y la regla de Sarrus me dice que el determinante de A va a ser 1 por 5 por 7, 1 por 5 por 7, más 2 por 6 por 9, más 4 por 8 por 3, menos 3 por 5 por 9, menos 2 por 4 por 7, menos 6 por 8 por 1. Y si calculamos todo eso, pues nos sale que el determinante de A vale 0. Ahora lo vamos a hacer, vamos a desarrollar por la primera fila, por ejemplo. Desarrollamos por la primera fila. Entonces nuestro determinante ahora será primer elemento que es el 1 por el A sub 1, 1, más el 2 por el A sub 1, 2, más el 3 por el A sub 1, 3. Nuestra misión ahora será calcular esos adjuntos para colocarlo aquí. Vamos a hacerlo poco a poco. El primer adjunto, el A sub 1, 1, pues será menos 1 elevado a 2, eso que me está diciendo es que va a quedar positivo, por el determinante de la matriz que resulta al eliminar la fila 1, columna 1, 5, 6, 8, 7. Y colocamos eso aquí, 5, 6, 8, 7. Menos 1 al cuadrado hemos dicho que es positivo, así que lo que salga es determinante. 35 menos 48, pues esto vale menos 13. El adjunto 1, 2, pues será menos 1 elevado a 3 por el determinante que resulta al eliminar la fila 1, columna 2. 4, 6, 9, 7. Pues quitamos esto. 4, 6, 9, 7. Menos 1 elevado a 3. Oye, pues ese menos 1 elevado a 3, lo único que me va a decir es que esto me va a salir negativo. Y el determinante, 7 por 4, 28, nos
hace falta que ponga esto ya. 7 por 4, 28, menos 9 por 6, 54. Esto es menos 28 menos 54. Esto es 26, negativo, con lo cual más 26. Y por último, vamos a ver qué se ve esto aquí. El a sub 1, 3 será menos 1 elevado a 1 más 3, eso vale 4, par, con lo cual va a ser positivo, por el determinante que resulta al eliminar la fila 1, columna 3. 4, 5, 9, 8. Pues colocamos aquí 4, 5, 9, 8. Repito, ese menos 1 elevado a 4, pues lo único que me está diciendo es que me voy a quedar con el signo del determinante. Esto es 8 por 4 son 32, menos 45, pues esto vale menos 13. Bueno, ya tenemos las soluciones a los adjuntos. Así que ahora lo único que nos queda es sustituir esto aquí. Ese determinante será 1 por menos 13, menos 13, más 2 por 26, más 52, menos 39. Y fijaos que esto también vale 0. Lo haga a través de la regla de Sarrus o lo haga desarrollando por una fila o por una columna, nosotros hemos elegido la primera fila, pues el determinante es exactamente el mismo. Intentad vosotros, por ejemplo, desarrollarlo por la segunda columna, a ver qué pasa. Si desarrolláis por la segunda columna, el valor de determinante tiene que seguir siendo 0. Bueno, y nuestra misión ahora es calcular el determinante de esa matriz de orden 4. Evidentemente aquí ya no podemos aplicar la regla de Sarrus y tenemos que calcular el determinante desarrollando por una fila o por una columna. Ahora necesito pararme a pensar un poco y ver cuál es la fila o columna adecuada. Y si os fijáis bien, aquí tengo una fila que tiene dos elementos que son 0. Me va a interesar elegir la fila o la columna con mayor número de ceros. También podría haberlo desarrollado, y esto lo dejo como tarea, por la segunda columna. Vamos a hacerlo, por ejemplo, desarrollando por la tercera fila. Bueno, pues si desarrollo por la tercera fila, yo expreso lo siguiente. El determinante de A va a ser el primer elemento de la tercera fila por el A31, por el adjunto 31, más 0 por el adjunto 32, más 0 por el adjunto 33, menos 2 por el adjunto 34. Fijaos que al elegir eso ya estoy evitando calcular este adjunto y este adjunto, porque al multiplicarlo por 0, pues eso me saldrá 0. Vamos a multiplicar ahora, a calcular ahora el adjunto 3,1 y el 3,4. ¿Qué ocurre? Pues que los adjuntos en una matriz de orden 4 pues aparecen determinantes de orden 3. Es un pelín más laborioso, pero se puede hacer. Vamos a por el adjunto 3,1, que será menos 1 elevado a 4, es decir, va a salir positivo el signo que tenga el paréntesis. Y ahora lo que hago es eliminar la fila 3. Vamos a poner aquí fila 3, columna 1. Y me queda el siguiente determinante. 0, menos 1, 2. 1, 1, menos 1. 1, menos 1, 1. Para calcular este determinante de orden 3 podemos aplicar la regla de Sarrus. Y esto será menos 1 elevado a 4, esto es positivo, así que el signo del determinante. Aquí me sale 0, no lo voy a poner, más 1, menos 2, menos 2, más 1, 0. Pues fijaos que 1 y 1, 2, este y este se pueden ir, por ejemplo, con este otro. Y ese adjunto me sale menos 2. Vamos a calcular ahora el adjunto 3,4. Pues el adjunto 3,4 va a ser menos 1 elevado a 7, es decir, le voy a tener que cambiar el signo determinante porque ese exponente es impar. Y ahora elimino la fila 3, columna 4. Pues 1, 0, menos 1, 3, 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Esto va a ser menos, y ahora aplico Sarrus. Pues esto vale menos 1, 0, menos 3,
menos 1, menos 1. Esto es menos 1 y menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, pues esto vale 6. ¿Qué ocurre? Que entonces mi determinante, entonces vamos a intentar ponerlo pequeñito para que quede toda la pantalla, mi determinante será, pues 1 por el adjunto 3, 1, menos 2 por el adjunto 3, 4. Es decir, menos 2 menos 12, y esto vale menos 14. Os dejo a vosotros como tarea que desarrolléis, por ejemplo, por la segunda columna, que también tiene dos ceros, y calculéis que ese determinante sigue siendo menos 14. Lo podríamos haber hecho, por ejemplo, por la segunda fila. ¿Qué ocurre? Que entonces tendríamos que haber calculado 4 adjuntos. Tenemos que ser inteligentes y elegir la fila que más o la columna que más ceros tenga.